Una semana más, está un poquito agria a la previa podcast, episodio número 85. Game over. ¿Qué pasa, David? ¿Qué pasa, Pedro? ¿En la oficina? Sí, hoy días largos que impiden ni ir a casa a comer. O sea que hay días que no se puede nada más que cuando se puede. Y bueno, al final un día muy interesante. Ahora hablaremos por las noticias que se están dando. Creíamos que íbamos a tener un día tranquilito, pero las noticias que se están dando, eh, la verdad es que son muy interesantes y para la previa incluso me alegro de no haber grabado ayer porque creo que de confirmarse serán el bombazo del final de temporada. Pero bueno, no nos aceleremos de más. Y bueno, primero dar las gracias a todo el mundo que en este fin de semana con el tweet que hicimos de nuestro análisis de Pablo Pin y su rol en Covirán Granada y el fin de ciclo, la gran repercusión que ha tenido. La verdad es que ha sido una auténtica pasada ver que hemos pasado los 10.000 visualizaciones y un impacto que no haya tenido ninguno de nuestros comentarios en el año y pico que llevamos con la previa. Segundo, como siempre, agradecer al gran Hugo Durán por invitarnos el domingo al directo de Twitter en el que estuvo casi toda la gente que sigue el baloncesto en Granada. Fue la Debo verdad es decir que que para el que no muchísima gente. estuviera, lo acabo de compartir, retuitear en Twitter porque se queda grabado y ahí pueden escuchar de nuevo. Iba a decir el ratito, al final fueron más de 2 horas que estuvimos hablando y comentando la situación del equipo y la situación de la jornada. Exactamente. Y la verdad es que fue un auténtico lujazo, como siempre, hablar con Hugo y sobre todo pues ver tantísima gente que había, o sea, si analiza si hay 20 o 30 personas en Granada que son activos en redes de forma regular, casi todos estaban allí. Y fue un gustazo pues hablar un ratito de muchas cosas, desde quién creemos que se va a quedar, hasta el futuro de Pablo Pin, hasta muchos aspectos que creo que El estuvieron muy propio bien. Twitter, el propio Twitter aquí pone más de 500 conectados. Así que Exactamente, fue un ratito muy bueno. Y antes de proseguir, pues también queremos acordarnos aquí de uno de los invitados de la previa en este año y medio, de Arturo Ruiz, que es tercer entrenador de Covirán Granada, que perdió a su abuela esta semana y desde aquí le mandamos el pésame desde la previa. Esperemos que lo pase lo mejor posible, ya se lo comunicamos a él por privado, pero también extender desde la previa pues nuestro más sentido pésame por la pérdida de su abuela. A una de estas personas que en su día y siguen todavía nos dedican un ratito de su tiempo para hablar con nosotros y para hablar un poquito de baloncesto y de la vida en general, y en su caso también hablamos de su paso por el Summer League de la NBA y todo lo que su carrera, a pesar de tener solamente 32 años, la grandísima experiencia que tiene tanto en ACB como en LEB, como en este caso en la Liga Americana. La verdad es que es algo muy interesante. Y si te parece, David, pues vamos ujú. directamente al análisis del fin de semana, un fin de semana que bueno, que continúa en la caída libre de Covirán Granada, que ya ocupa el farolillo rojo de la clasificación, tras perder en un auténtico partido lamentable en La Coruña, 93-89. Y bueno, en nuestra liga, pues perdió Andorra, perdió Lleida, ganó Breogán y perdió Gerona. Y esa derrota de Gerona, pues abría la puerta a ponerse a 3, recibir a Manresa y lo mismo habernos ido este fin de semana a 2, porque el calendario de Gerona, como ya contamos, es muy Es muy complicado. complicado y habré levantado un poquito el habernos ido el sábado a ver el baloncesto a las 6, al fútbol a las 6:30, pensando que estamos a 2 victorias de quedarnos en ACB. Pero bueno, no fue así. Covirán Granada 93, Coruña 89, en un partido en el que se volvió a dejar de manifiesto que el equipo de Pablo Pina ha perdido la capacidad defensiva que mostró al principio de temporada
y eso lo ha lastrado en los últimos 3 partidos de Liga. El partido contra el Barça en casa, en la paliza de Valencia y en la derrota de Manresa contra Coruña, porque cuando no eres capaz de bajarle de 21 puntos a tu rival, pues sabes que va a ser muy difícil de ganar en ACB. Covirán empató el primer cuarto 21-21, pero ya perdió el segundo 24-19 y el tercero 26-19. Llegó a estar casi a 20 puntos en punto del tercer al cuarto y solo un achuchón final con un 22-30 hizo que Covirán Granada pues tuviera opciones hasta el final. Y Maquillar al final, ¿no? no, porque al final tuvimos incluso un triple para empatar, pero como siempre, pues el equipo está cegado con el triple, no tenemos juego interior, no confiamos en nuestro juego interior, todo se tiene que forjar en torno al triple y bueno, las carencias que se llevan viendo toda la temporada se dejaron de manifiesto y creo que hicieron entrar a Granada en una auténtica burbuja de pesimismo de lo que queda de la temporada. Para resumirte un poquito los puntos, Scrap 14.16 de valoración, Brandon Taylor 13.21 de valoración, Burjanatse 14.17 de valoración en un equipo en el que bueno, tenían muchísimas bajas y aún así bajas del nivel de Eurtel. Tompkins solamente jugó 8 minutos porque se ve que estaba tocaillo. Tiene bajas muy reseñables también como las de Lima. Bueno, un equipo que sorprende tanto como o más que Granada que Diego Epifanio siga liderando el equipo porque con la plantilla que tienes y con jugadores como Brandon Taylor se hace muy difícil pensar que vayan a descender con tantas jornadas de adelanto. Por parte del grupo de Nazarí, pues Roussel en su línea, 14.14 de valoración, el mejor partido de los últimos meses de Baltones, 22.23 de valoración. Un muy buen Ubal, que lo hemos echado de menos en muchas fases de la temporada con 20 de valoración, 10 puntos. Como siempre, Noah da sus puntos, sus 17 puntos, a pesar de que se ve forzado a tirar mucho más de 3 de lo que sería recomendable para un 33%, aunque no ha sido su peor partido, tira mucho de 3. Y después, pues básicamente los demás totalmente. Griffin 7, Giorgio 7, Guerrero 6, Visconti 6 y tanto Silverio como Ndiaye, que ya parecían dos jugadores en vías de salir de Covirán Granada, 0 puntos. Hablamos largo y tendido del partido con Hugo durante el fin de semana, David, pero te dejo que hagas una rápida análisis de lo que ha sido seguramente el punto y final de este sueño de 3 años de Covirán Granada en ACB. Pues voy a ser breve y quizá me voy a repetir porque creo que más allá del resultado, y es cierto que al final tuvimos jugada para empatar y tuvimos opciones incluso de la victoria en el final del partido, creo que lo peor del partido, más allá de la derrota, es la actitud y las sensaciones que transmitió el equipo. Con apatía, con poca intensidad y con actitud derrotista cuando justo era el momento clave para poder agarrarnos a un clavo ardiendo tras la derrota de Gerona y de Manresa, recortando un partido. Nos poníamos a 3 y como ya hemos dicho, ya he repetido ahora, con un partido todavía por delante en casa contra Andorra y con un calendario de Gerona muy complejo. Aún así, aun con la victoria, yo creo que era prácticamente imposible la salvación, pero sí había una pequeña posibilidad, era ganar a Gerona tras la derrota de este fin de semana. O sea, perdón, ganar a Coruña tras la derrota de Gerona este fin de semana. Entonces, al final se maquilla el resultado, incluso tenemos opciones de empatar, pero los 3 primeros cuartos son una actitud del equipo con una tensión y con una competitividad muy, 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 muy baja. Y a mí me llama la atención otro punto, ya no de este partido, sino a nivel general, y es la aportación mínima de prácticamente todos los fichajes. En algún partido hay alguno que se salva, parece que el que está consiguiendo un poco más de regularidad, Besanichvili,
Pero aún así, si vemos los números de cada uno de ellos en cómputos globales, la aportación es mínima. Entonces se ha hecho, creo que además ahí por el equipo, un esfuerzo para conseguir estos jugadores ante la situación de las lesiones, que por supuesto que el Sí. resultado pues, no ha salido bien o Tarde y mal. Tarde y tarde y mal. mal. Tarde y mal, pero si es tarde y mal y te trae jugadores que te ayudan a ganar 3 partidos, te sirve, pero obviamente no se ha hecho. Eh, por decirte números generales, Omar Silverio, 4,8 de valoración de media. Y porque hay un partido que... No, perdón, esto no es real. Sí, 4,8 valoración de media. Y porque hay un partido que hace 17, que es contra el Barça, y aumenta un poco la media. Sí, hizo un buen partido contra Lleida y poco más. Después 1, -2, -7, 8, 7, poca cosa. Ha sido un En desastre. Dialle, peor aún, pensábamos, porque en Dialle fue el primero en llegar, los minutos tampoco ha ido perdiendo incluso protagonismo y si vemos sus valoraciones, 0, -4, 4, 10, 10, 1. Poca cosa también. Visconti, el último en llegar, pues poco mejor, 4, 7, 10, -3. No sé si le podemos pedir mucho más a jugador que lleva 3 partidos, pero la realidad es que me faltarían Griffin y Billy, pero van más o menos Ah, por pero lo mismo. Griffin, un partido que destaca un poquito más, otro partido que al final, aunque en números los maquille, pero es al final el último cuarto cuando ya está el partido perdido. Al final, la aportación de las nuevas incorporaciones es muy, muy baja y seguimos, y el equipo funciona con... Lo poco que funciona es con grandes partidos de Noah, con una recuperación de Ubal, con un Baltón en que este año quizás esperábamos un poquito más y que sí que fue el mejor contra el Coruña, y con un Russell que parece que es el único que le echa ese poquito de garra que le vemos al equipo. no, está claro, David. A día de hoy los fichajes han sido un desastre, la planificación de la plantilla ha sido un auténtico desastre desde el inicio del curso. Y yo digo algo que dijiste tú el otro día con Hugo. Eh, yo te lo dije cuando ganamos las 3 victorias, que estas 3 victorias no acaben siendo malísimas porque nos creamos que tenemos mejor equipo del que tenemos. Y esas 3 victorias nos han matado. Esas 3 jornadas con 3 victorias seguidas nos han matado. Porque hizo pensar en que el juego interior podía, hizo pensar. Y la realidad es que Covirán Granada ha intentado aplicar la fórmula de años pasados de traer a 2 o 3 jugadores diferenciales, como pudo traer el año pasado a Wiley, el año anterior a Thomason, o Dime, jugadores que a Endoye que marcaron diferencia en positivo, y este año pues lo ha traído tarde y mal. Pero es que además hay una Y diferencia. Es que si pasamos a contar del partido contra el Lleida, la realidad es que si nos vamos a temporadas anteriores, en ese momento de la temporada estábamos 1 o 2 partidos por encima del descenso. sí, sí, El pero partido que del Lleida estábamos ya a 1 o 2 partidos del descenso. Entonces, la situación este año era aún más crítica si teníamos que haber llegado a los claro, cambios que hizo probablemente antes. no. Yo solamente pues trae a colación el tuit que escribimos esta semana de que, bueno, es duro decirlo, pero el proyecto de Pablo Pin y Cobrián Granada le ha sobrado un año. En eso lo tenemos más que claro y las razones pues las dábamos. Los conflictos del pasado, como con Cif, Thomason, Cheatham, marcaron la planificación de esta temporada con un equipo de personalidades fáciles. Pues los Bamford, los Russells, los tal, los Guerrero, los Vicedo, los tal, que no iban a dar problemas, que venían aquí a revalorarse, a reivindicarse en la liga, que no le creaban problemas, es que gente entrena de narices, que son un grupo entrañable, tal igual. La realidad es que por no tener esos jugadores pues que estamos viendo en equipos como pueda ser Coruña. Lleida o pueda ser Breogán o incluso La Coruña, con jugadores como puedan ser Brandon Taylor, por no traer esos jugadores, pues te has traído un perfil medio bajo y al final la temporada se te viene encima.
Después, el método y la finalidad, evitar la contratación de un director deportivo que pudiera haber entrado aquí. Yo lo dije claramente el otro día con Hugo Durán. Creo que no debemos mirar más allá de que el modelo de este club llega hasta aquí. Pudo subir en un momento en el que la LEP era un estanque, no había fluidez, y ahora la LEP es un río con bastante caudal, donde tiene equipos como Burgos. Obradoiro, No, no, pero Burgos, Burgos ha ganado Palencia, competición. Fuenlabrada. No, pero Burgos ha ganado una competición europea hace menos de 10 Sí, años. sí. Entonces, y Burgos se ha pasado ahora 3 temporadas. Va a subir este año directo, casi con Estudiantes. toda tal seguridad, pero bueno, Burgos es un equipo que ha ganado competición europea recientemente. Estudiantes llevaba un poquito al tran, pero bueno, que Covirán subió en un momento en el que había un estanque en la LEP, no subía nadie, no bajaba nadie, había muchos jugadores ahí estancados. Tuvo suerte de conseguir los jugadores que estaban en ese punto y se subió. Nos hemos mantenido estas 3 temporadas. En la última jornada, de milagro, también hay que decirlo, que nos hemos mantenido 2 temporadas en la última jornada de milagro. En la primera año de milagro con un tapón en el último minuto del Madrid y el año pasado con un tapón de Baltonen también en el último minuto en un partido que en el tercer cuarto estaba perdido. Y no se ha evolucionado, pues porque no da el club para más, porque no han querido traer un director deportivo que abra las ventanas y diga, bueno, hay que traer otro tipo de jugadores, que suba la exigencia o que mire a otro tipo de jugadores, pues porque no ha habido capacidad económica de evolucionar el club porque es una fundación, porque el equipo no ha sido capaz de traer voces nuevas que cambien cosas y este modelo de club pues llega hasta aquí y no hay que decir nada más, no es ni bueno ni malo, es lo que hemos llegado y lo que hay que hacer es agradecerle al equipo pues a donde se ha llegado. Dicho eso, como bien dijimos, no se han aceptado ninguna crítica, tú y yo habremos escuchado el 95% de las ruedas de prensa de este año de Pablo Pin. Cualquier mínimo atismo de crítica se penalizaba con contestaciones duras y las opiniones críticas pues se han penalizado también en las ruedas de prensa y demás. Creo que eso se debería entender de una forma distinta y subir un poquito la exigencia. Con este modelo de club en el que todos somos amigos, en el que la mayoría de la prensa ha subido como el club con ellos, que son amigos personales de ellos, que los dejan entrar en los partidos, no todos, porque como hemos hablado Hugo Durán, por ejemplo, independiente a tope y ha hecho preguntas y el otro día en el canal decía todo como lo tenía que decir David, pero la realidad es que había una prensa que ha crecido con el club, que son amigos del presidente, de Pablo, de tal. No se ha mirado buscar una línea de económica distinta o salir a Sociedad Anónima Deportiva con un inversor mayor. Lo mismo si se hubiera intentado eso con un greening o otros métodos que ha habido aquí, se podría haber salido, no lo sé. Pero la realidad es que ese estancamiento pues nos ha llevado hasta aquí. Si no era este año, pues eso el año que viene. Si es que David, es que no hemos bajado los 2 años anteriores de milagro. De milagro. Y cada año que sube alguien, pues el año pasado subió Andorra y Andorra es un equipazo con unos jugadores que debería estar en playoff. Y Palencia pues no estuvo al nivel y bajó. Este año se lo va a Lleida, que tiene jugadores de un nivel brutal. Yo creía que La Coruña no nos iba a bajar, pero tiene jugadores brutal. Si La Coruña hubiera estado a su nivel, pues habríamos bajado Gerona y Granada, que para mí son las dos peores plantillas que hay en la ACB ahora mismo. Granada la peor y Gerona la segunda peor. La falta de cambio en el entrenador de La Coruña y lo que ha pasado allí por ser la primera vez que estaba en ACB y tal, yo creo que lo ha paralizado. Pero si el cambio de entrenador que han hecho Lleida y Breogán lo hace La Coruña, yo creo que La Coruña tiene equipo como de sobra para estar mucho más arriba. Dicho esto, pues agradecer a todos y a seguir y animar. Resumiendo, que creo que ya lo has comentado, pero por recordar, la situación actual del Granada es que quedan 6 partidos y está a 4 de la permanencia, que ahora mismo la marcan Gerona y Andorra, porque aunque hay 2 equipos más con 10 victorias, Surne Bilbao y Opo Lleida, el Vázquez la verdad lo tenemos perdido, entonces para nosotros ya serían 5. El calendario ya lo hemos recordado en otras semanas y si te parece vamos a pasar directamente a la noticia del día o al Sí, rumor del día. sí.
Todo esto de la mano a que nosotros hemos comentado en muchas ocasiones en los temas de comunicación. Aunque bueno, creo que en este caso no creo que el club tenga culpa de nada, ni personalmente ni No, el no, club. no. Yo creo que Porque ahí es arriba, una fuente tercera. Para los que no lo sepan, y quizás voy a poner en antecedentes de lo que pasó hace un mes aproximadamente. Hace un mes hubo bastante revuelo porque se anunció en redes el día que después de la derrota con Lleida, Lleida, efectivamente, se anunció que Pablo Pin había sido contratado o había cambiado su agencia de representación. Tras la derrota de Lleida, la situación del club hubo bastante revuelo con la noticia, porque bueno, había gente, ¿no?, que le recriminara que ya estuviera pensando en un proyecto futuro más allá de Granada. Yo no sé si él pensaba o no, no sé hasta qué punto él tuvo culpa o no. Si es cierto que lo habitual aquí es que él pudiera poner condiciones, decir esto no se puede anunciar hasta que termine la temporada o temas similares. Pero bueno, ahí se quedó, no hubo más. Pablo continuó. Entiendo que además creo que es una persona muy profesional y que está haciendo todo lo mejor para el club. Pero hoy, justo esta mañana, ha salido una nueva noticia, así que te lanzo ya la pregunta de opinión. Y la noticia es que desde el Casa de Monzaragoza parece ser que Porfi Fisac está más fuera que dentro y que el principal candidato para sustituirlo en la temporada que viene es Pablo Pin. sí, la noticia la da Web Encestando, que es una encestando.es, que no es ninguna de estas raras sin seguidores, es una red, es una página web de cierto prestigio en el baloncesto español. Ya, por ejemplo, hay gente como Alex Reyes, que está muy metido en esto, que ya les da medidas y rumores de básquet y demás. Eh, la cosa es que anuncian que básicamente que la noticia dice, una vez que el presidente Reinaldo decidió hace semanas que por si Fisac no será renovado, habrá un nuevo entrenador en Cazorla de un Zaragoza. Toca ver si acaba firmando al técnico que maneja desde hace semanas o cambio de opinión. El técnico que se maneja es Pablo Pin, actualmente en el Granada. Creo que es una noticia que se filtra en un momento jodidillo por dos razones. Primero, porque Zaragoza viene a visitar a Granada en uno de esos tres partidos que Covirán tiene en casa y que yo creo perdón, que Covirán va allí y que debería tener la posibilidad de ganar. Pues imagínate un partido allí, la dificultad que tendrá también para Zaragoza y para su entrenador, pero bueno, y creo que antes de este fin de semana, en el que ya hay muchas críticas para Pablo Pin, pues no creo que le ayude a su figura el que salga esto, cuando ha salido todo lo demás que salió con la agencia de representación. Creo que es normal. No veo acertado que que lo haya filtrado, pero bueno, esto es la realidad. Y yo solo quiero desearle lo mejor a Pablo Pin si acaba en Zaragoza o donde acabe. Dicho esto, yo creo que el siguiente destino de Pablo va a definirlo como entrenador porque realmente una plaza como Zaragoza no va a poder ir con el discurso que ha tenido aquí en Granada, de nuestro método, nosotros trabajamos, y va a tener mucho más exigencia desde el presidente y también desde los medios de comunicación de la ciudad aragonesa. Creo que viene en muy mal momento, pero era de esperar también. Yo justo iba a decir eso. Más allá de la filtración o de la noticia que cómo se haya publicado, cómo haya llegado, que pues ya se me escapa a mí el mundo de la prensa. No creo que Pablo haya tenido nada que ver, ni el club, ni nada, haya sido por supuesto algún tercero. Pero que, puesto a que ya decíamos el otro día que dábamos por hecho la salida de Pablo, me apetece verlo. Y justo por lo que tú has dicho. Creo que Pablo ha conseguido grandísimas cosas con el Granada. Vamos, no se puede conseguir más, creo. Y ahora está bien verlo en un entorno diferente. Creo que además es un club quizás más profesionalizado por la trayectoria que ya lleva de muchos años en, en ACB, con unas aspiraciones muy diferentes. Ya no vale lo de tenemos que ser realistas de dónde estamos.
aunque nosotros pensemos que con él, por ejemplo, con el equipo que se empezó la temporada el año pasado, había gente que esperaba, que tenía unas expectativas más altas y donde ahora ya no valen las medias tintas Totalmente. de que vamos a seguir con Pablo porque Pablo es nuestro hombre, etcétera, hasta final de temporada y confiamos en Pablo. No, aquí en el momento de que la rueda no funcione, ya sabemos con cuántos cambios de entrenador ha habido este año en la CB. Pues todos menos 3 o 4, creo. Menos Barça, Madrid y alguno más. Granada y pocos más. Ha habido. O cuántos equipos no habían fichado antes de la jornada 20. Entonces me apetece verlo y creo que como entrenador lo puede hacer bien y me alegraré mucho si eso pasa, ¿eh? Pero tengo mucha curiosidad por ver, ya sea Zaragoza, sea cualquier otro, porque ya sabemos que además son rumores y, y de aquí hasta que empiece la temporada podremos escuchar 2.000 millones de rumores más, hasta que no se Yo oficialice creo que nada. si él es capaz de aceptar un entorno más profesionalizado, desde la prensa, todo, y no se vuelve loco contra ese entorno, porque aquí ha tenido todo a favor, la prensa a favor, el público a favor, el entorno a favor, el presidente a favor. Es totalmente impensable que un entrenador que de un equipo que llevamos 3 años en ACB esté último y no lo echen. O sea, eso es impensable, que no lo hayan echado. Yo entiendo la Coruña, pues estaba con Epifanio, ha estado todos estos años, lo ha subido tal, un año de ascensor y puedes pensar, mira, este tío conoce a CB, LED y el año que viene nos puede ayudar. Pero que entre años ACB un entrenador tal, pues este año era como para que a Pablo Pin se le hubiera, en otro equipo, se le hubiera destituido. Aquí no se De le hecho, ¿sabes que destituye. me va a dar mucha pena? Es que no se le va a poder recibir a Pablo si está en otro equipo en el Palacio. Porque Bueno, creo que la afición se volcaría con él pues normal. y por desgracia, pues no creo que vaya a irse a otro equipo del EP. Oye, que es lo mismo, aquí estamos elucubrando, son rumores y después estamos completamente equivocados. Si se va a los Pero que. estudiantes o se va algo así, sí. Pero que si se va, pues suerte para él. Y si se queda, pues suerte también. Yo creo que el ciclo ha terminado y que lo que nos espera en la LEP, como lo dije el otro día con Hugo Durán, es duro. No es la LEP que dejamos, es una LEP con equipos muy bien hechos, es una LEP en la que te vas a ver perdiendo muchos partidos y es una LEP en la que como no aciertes con los jugadores, lo puedes pasar mal. Igual que ahora la sombra de Pablo Pin pues ha sido muy alargada y ha hecho que este año no se tomaran decisiones antes, porque el método era fichar al final y el método era jugador de no sé qué, y él nos ha mermado mucho, las decisiones que ha tomado él como director deportivo han mermado muchísimo las aspiraciones del club. Hay del que venga el año que viene con la misma prensa que hay ahora mismo, amiga de Pablo Pin, a sentarse en ese banquillo y empiece con un 2-3 el LEP el año que viene. A ver cómo van Sobre a ser todo que la yo creo prensa que y de amigables como han sido con Pablo. creo que va a ser un verano muy, muy, muy movido. Porque las decisiones que se tomen pueden hacer que. No creo que cualquier equipo que baje esté obligado a subir, pero hay mucha diferencia entre hacer una temporada en LES quedando tercero o cuarto y quedarte en la parte alta a tomar dos decisiones malas con plantilla o con dirección deportiva, etcétera, y quedarte en una posición 12 en LEP, porque eso se convierte en un agujero negro del cual es muy difícil salir. Y si no, que se lo digan al estudiante. Lo que Sí, iba a bueno, ser. Estudiantes ha estado ahí metido siempre en playoffs, pero más, por ejemplo, a Fuenlabrada, que este año está muy bien otra vez, pero el año pasado hizo una temporada muy floja, o al Betis, que el año pasado también hizo una temporada floja, a pesar de meterse en playoffs, pero esta temporada está mucho mejor. Veremos. Que todos los que nos sigáis, que sepáis que el partido se ha cambiado, porque justo después hay un partido de los Cármenes crucial para el ascenso de Granada Club de Fútbol a las 6:30, con lo cual el partido se ha adelantado y el partido de este fin de semana será a las 4:30 en el Palacio Municipal de los Deportes de Granada y abrirá la jornada contra Manresa. Yo creo que es un partido que puede ser bonito si el equipo está motivado para por lo menos ganar y darnos una alegría de aquí a final de temporada. Para mí es uno de esos partidos que dice, bueno,
se puede ganar, también se podría ganar seguramente el de Breogán, que ya vendrá salvado y sin aspiraciones, pero bueno, este partido, a pesar de que Manresa está metido sexto a una victoria del Barça, a una por encima del Juventud y a dos de Gran Canaria, creo que puede ser un buen partido para darnos una alegría y que la afición pues recuerde esta temporada pues con un poquito más de dulzor de los labios, porque no es lo mismo eso que irnos otra vez, perder la semana que viene y ver el partido de Breogán seguramente como la última opción de una victoria realista este año. Ujú. Te iba a hacer una pregunta antes de que lo dejemos, David. ¿Tú esperas que haya salida? Yo creo que van a haber. Yo creo que Como un- salidas. en el equipo, un Silverio, un ¿Antes del Ndiaye final de temporada? antes del final de temporada. Yo creo que lo que pasó el fin de semana pasado, si se vuelve a repetir, Covirán Granada va a intentar cerrar salidas, pactar salidas Sí, sí, con sin ciertos jugadores. incorporación, simplemente por liberar masa económica de cara ya al año que viene. Sí, yo creo que sí. Yo creo Pues yo que creo que debería haber, desde luego, jugadores como porque Silverio y tal, yo creo en, que van a en salir. Dialle concretamente creo que es el que menos está contando, el que además se esperaba bastante, porque venía de un equipo como Tau, como Baskonia, de jugar hace este año y ni mucho menos se acercaba a lo que la gente esperaba. Así que sí puede ser que haya. Yo le daría. Yo, una cosa de las que no entiendo, ya pensando en el año que viene, es que no ha jugado en los últimos dos o tres partidos a Recochea. Y viendo el año que viene, me parece un jugador muy aprovechable para la LEP, que puede ser de esa gente que lidere el proyecto junto con Russell, si se quedara Russell, por ejemplo, o si convencieran a Ubal para ser el tótem del equipo en LEP para intentar subir en un año, tal. Me cuesta mucho. Y volviendo a lo mismo que hablamos con Hugo Durán, esa frase tan repetida de si sigue Pablo, no seguirá seguramente, pues deja mucho a las claras la poca continuidad que yo he visto de jugadores estos años, quitando casos muy excepcionales que ya venían de vuelta, como Russell o como Bamford o tal, jugadores de estos de los que ya tienen más tiros dados que todo jugador medio de cierta edad, con ciertas aspiraciones, sale de Granada diciendo si sigue Pablo o no, porque no se le dan oportunidades. Yo creo que es un error que no se debería cometer. Pero bueno, te hago la pregunta de siempre, ¿este fin de semana ganamos o perdemos? Ganamos. Pero es que además ya no sé si es bueno o no, porque al final nos va a tener en vilo hasta el final. Pero yo creo que ganamos. Pero bueno, yo digo muchas veces que ganamos. Ya, Yo creo que vamos a ganar también, ujú. pero creo que vamos a ganar porque Pablo y el equipo van a Por ver coraje. esto como una muestra de dar una alegría a la afición. Si el partido no se nos va, si Alston Junior tiene un partidazo o empezamos 15 abajo a remar y tal, si el partido está en unos cauces normales, yo creo que el equipo va a competir y vamos a poder estar en partido. Creo que sería muy positivo ganar hoy de cara a plantarnos en el partido contra Breogán a tres victorias aunque sea nada más que por la ilusión, ¿sabes? A tres victorias de Gerona y plantarnos en el partido de Breogán, que si ganamos, pues descendemos en Madrid en la penúltima jornada, que creo que es mucho más digno que descender la semana que viene potencialmente si ganara Gerona. Creo que es mucho. Recordar que Gerona juega contra el Real Madrid Sí. y Andorra contra Lleida, que Sí, pero son, bueno, Andorra digamos. ya está. Gerona para mí es el equipo con el que nos tenemos que mirar y creo que sería muy positivo de cara también a la afición. Pues bueno, bajar en Madrid a falta de dos jornadas y esa última jornada, pues es simplemente eh, una jornada de agradecimiento mutuo al equipo, a la afición, a todos los que han formado este gran proyecto que nos ha traído ACB y a empezar a pensar en el año que viene en Primera FEP. Y hasta ahí creo que vamos a hablar hoy Vamos porque a ser ayer, breves hoy. sí, los que quieran escucharnos mucho más detallado, que vean el link en la descripción también, que lo vamos a poner al episodio que hicimos con Hugo durante este fin de semana, que al final nos pegamos 2 horas Doritas. como un demonio. Y como dice Hugo Durán, aquí nosotros somos de los que hablamos sin pelos en la lengua. Y al final, pues eso nos hace que mucha de esta gente nos llame. Pues nada, David, que tengas muy buen fin de semana. Todos los que vayáis al Palacio, nos vemos por allí. Y a ver si hay suerte y ganamos un par de partiditos de los tres que nos quedan en casa. Eso Y es. por lo menos nos vamos con un mejor sabor de boca.
David, Pues nada más, chao y muchas gracias a todos los que nos seguís, nos escribís por redes, etcétera, y seguís haciendo lo que nosotros lo agradecemos mucho. exactamente. Hasta luego. Hasta luego.